Bienvenidas, bienvenidos a su informativo especializado en contenidos con enfoque de género con género. Soy Marielis Fuentes y les acompañaré mientras conocemos la agenda informativa en donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, identidades, expresiones y orientaciones en su diversidad asumen la lucha por la igualdad. Desde ya, usted puede ingresar al portal web www.telesurtv.net y disfrutar de esta emisión especial con lo más destacado durante el 2018. Comenzamos con los titulares. Han pasado 2 años desde la primera firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el movimiento FARC-EP. Un pacto histórico, no solo por su carácter político, sino por ser el primero en la historia en reconocer las voces de mujeres y población LGBTI víctimas del conflicto armado. Después de 2 años, sus protagonistas nos ofrecen un balance de la importancia y vigencia de estos acuerdos. Acompañemos también a conocer las conquistas legislativas de las mujeres durante este 2018. Así comenzamos esta emisión de Congénero. La ola feminista repuntó este 2018. Las luchas populares de las mujeres y sexualidades disidentes atravesó de punta a punta el mapa mundial, demandando erradicar la brecha salarial de género, la violencia y la impunidad. En el recordado paro internacional de mujeres, miles detuvieron sus jornadas bajo la consigna "Si nosotras paramos, para el mundo". También durante 2018 los alcances legislativos tuvieron lugar. La intensa movilización trans en Argentina alcanzó que por primera vez se otorgara pena por travesticidio. Esto frente al crimen de odio contra la activista trans Diana Zacayán. Tribunal, por mayoría, resuelve. Condenar a Gabriel David Marino de los restantes datos filiatorios sobrantes en encabezamiento por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. Y por haber mediado violencia de género a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso. Por su parte, Uruguay dio un paso adelante por el reconocimiento de la identidad de género con la promulgación de la Ley Integral para Personas Trans, la cual permite el cambio de sexo y género registral a quienes manifiesten no estar conformes con aquel que les haya sido asignado al nacer. Asimismo, en Chile, la demanda estudiantil por el derecho a una educación gratuita y libre de sexismo desencadenó una ola feminista que se extendió por varias universidades, que llevó al Estado chileno a replantearse las políticas de género. En 2018, el protagonismo político femenino tomó los espacios de toma de decisiones en Barbados. Mia Mottley llega al poder de la mano del Partido Laborista, convirtiéndose en la primera mujer frente al país caribeño. Desde África, Sally Wordsede se consagró como la primera presidenta del continente. Las voces LGBTI también asumieron protagonismo político durante este año. En Brasil, por primera vez, asumirá el cargo como diputada la activista y artista trans Érica Malunguinho. Y más recientemente, tras la victoria del presidente electo de México, López Obrador, Jesús Rodríguez asume como la primera senadora de la República Mexicana abiertamente lesbiana. Sin duda, un año de conquistas y logros como resultado de la incansable lucha organizada por décadas. Después de este recorrido informativo, aprovechamos para recordarles, como siempre, nuestras cuentas en Twitter. @telesurcongénero y @marieliztelesur es el portal por el cual usted puede comentarnos, darnos sus aportes y sugerencias. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero en este especial, con lo más destacado de la agenda informativa en materia de género 2018. Ya regresamos. De vuelta con ustedes en Congénero. Durante 2018 se cumplieron 2 años de la primera firma de los acuerdos de paz celebrada en Cartagena, Colombia, en 2016 y ratificada en La Habana. Un hecho inédito no solo por su importancia política, sino porque por primera vez en el mundo se incorpora el enfoque de género en la resolución
de un conflicto armado. Hablamos con protagonistas de ese momento, quienes nos ofrecen a continuación detalles sobre el estatus actual de aquellos acuerdos con perspectiva de género a 2 años de la firma de paz. Por más de medio siglo, el pueblo colombiano padeció el conflicto armado entre el Estado y los movimientos insurgentes, entre ellos las FARC-EP, conflicto que marcó una profunda huella en el imaginario colombiano y que deja 8 millones de víctimas reconocidas por el Estado, 50% mujeres y 2.130 autorreconocidas como personas LGBTI. Las mujeres fuimos afectadas en el conflicto. Fuimos afectadas porque nuestros cuerpos fueron utilizados para sembrar terror. De la manera como nos violaron sexualmente, fuimos muy afectadas, tanto campesinas, obreras, en general todas las mujeres. Fuimos en este conflicto usadas por el conflicto, por la guerra de más de 52 años en el país. Sí nos hemos dado cuenta que todos los actores del conflicto, tanto los del Estado como las guerrillas, cometieron graves violaciones de los derechos humanos de las personas LGBT en el marco del conflicto armado. Graves violaciones que tenían que ver con la discriminación, con tortura, con desplazamiento, incluso con homicidios de personas LGBT simplemente por tener una orientación sexual distinta a la mayoría. El 26 de septiembre de 2016 se efectúa en Cartagena la primera firma en los acuerdos de paz entre el expresidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño. Estos primeros acuerdos fueron rechazados en octubre del mismo año, en el plebiscito donde un 51% de los colombianos votó por el no y ganó la guerra. Pero, ¿qué influyó en los resultados? Parte de lo que sucedió con el acuerdo de paz, me refiero lo que tiene que ver con el plebiscito, por ejemplo, es que se ganó ese no con un margen mínimo, pero se ganó, claro, el no tras el impulso de la mentira. Es decir, de desprestigiar el acuerdo, de decirle a la gente colombiana que ha padecido tanto este conflicto, pero que también tiene una fuerte influencia religiosa, muy conservadora, y de los sectores, la clase política que yo diría tiene una mentalidad doble moralista, diríamos. En todo caso, el incluir los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, identitarias y de género, pues generó todo una controversia alrededor del acuerdo. Y lo que hemos hecho allí es reconocer los derechos también de estas personas que han sido históricamente vulnerados y que también padecieron este conflicto. En primer lugar, se acordó que los acuerdos de paz no podían ser un instrumento para seguir discriminando a la población LGBT y a las mujeres. En segundo lugar, que se debían reconocer esas afectaciones distintas que hizo el conflicto sobre estas poblaciones. Y en tercer lugar, que para cada uno de los acuerdos, dígase para desarrollo rural o para participación política o para los temas de justicia, debía reconocerse unas medidas específicas para poder pues resarcir, digamos, las problemáticas que habían generado sobre estas poblaciones el conflicto armado. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016, tras algunas modificaciones, se firma de manera definitiva el acuerdo de paz que incorpora 100 medidas con perspectiva de género. La mujer colombiana, protagonista histórica en el marco del conflicto y la búsqueda de paz, tuvo 46% de participación en las mesas de trabajos regionales y representaron el 40% en los foros nacionales. Más aún, las mujeres constituyeron el 60% de las delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana. Lo primero que hay que señalar es que este acuerdo efectivamente es único en el mundo, en lo que tiene que ver en tratados de paz, donde se incluye por primera vez el enfoque de género en todo el acuerdo, de manera transversal y de manera específica en cada uno de los puntos del acuerdo. ¿Y por qué es importante? Pues nada más y nada menos porque en Colombia, en un conflicto tan prolongado en el que hemos estado, las mujeres han sido las principales afectadas de manera directa, pero diferencial en medio de todo. Son las mujeres las que se quedaron con los hijos, las mujeres las que han sido despojadas de sus territorios y son las mujeres las que están en las grandes ciudades
engrosando este cinturón de miseria y pues las que han padecido conflicto, mejor dicho. Por eso era necesario incluir este enfoque allí, que representa o significa el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también la ampliación de esa garantía de derechos que estamos exigiendo para las mujeres colombianas. Tenemos el 97% de impunidad en violencia sexual en justicia ordinaria. Nosotras como organización somos más de 665 mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres víctimas de violencia sexual en ocasión del conflicto armado. Como organización 1.200 denuncias, pero si vamos a ver lo de medicina legal, el porcentaje es muy alto. En la encuesta de prevalencia que también se hizo con la Casa de la Mujer, Medellín tiene la tasa más alta de violencia sexual. A 2 años de la firma definitiva de los acuerdos de paz en Colombia y en el nuevo contexto político con el presidente Duque a la cabeza, las organizaciones manifiestan temor ante los posibles retrocesos. Lo más fácil fue lograr el acuerdo. Cuando estábamos en el proceso de la construcción del acuerdo, parecía imposible. Y todo era tan complejo, tan difícil. Pero luego ya de este año y medio, casi 2 años de implementación, realmente nos damos cuenta que esos retos de las dificultades que teníamos en la negociación fueron absolutamente superados. ¿Por qué? Porque en última el gobierno tuvo la voluntad para firmar el acuerdo y lo concretamos. Pero esa misma voluntad, te estoy hablando del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esa misma voluntad no fue la que se tuvo para la implementación del mismo. Y hoy en día, de cara al nuevo gobierno del presidente Duque, pues aún los retos son mayores. ¿Y por qué? Porque resulta que ellos desde un principio estuvieron en contra del proceso de paz, en contra del acuerdo de paz, y en su campaña promovieron, por ejemplo, promovieron el no, y fueron artífices de todas estas falacias que se dieron alrededor del no. Uno de sus grandes interlocutores o líderes, el señor Ordóñez, que para ese momento era procurador general de la Nación, bueno, pues él fue uno de los principales promotores de esta falacia. No es de desconocer que con este nuevo gobierno, una de las propuestas que tienen es de modificar los acuerdos. Y para nosotras es que los acuerdos se cumplan como quedaron pactados en La Habana, no con modificaciones. También quiero hablar un poquito de la ley estatutaria que quedó en los acuerdos, y lo que pedimos es que se implementen como quedaron pactados, no con las modificaciones que le quieren hacer, porque sabemos que es un acuerdo blindado por 12 años, sabemos que lo que se acordó se cumpla, que es lo que llamamos una responsabilidad del Estado colombiano, que no quiere que se cumplan como quedaron pactados en La Habana. Garantías de seguridad para lideresas de organizaciones y movimientos sociales es una de las 100 medidas que incluye el acuerdo de paz, blindadas constitucionalmente y por organismos internacionales como la ONU. A la fecha, 162 líderes y lideresas han sido asesinados en Colombia. Mientras tanto, la esperanza popular radica en una paz menos efímera y más tangible. Tal como vimos, la mitad de las víctimas del conflicto armado en Colombia fueron mujeres y población LGBTI. Veamos ahora cifras que detallan la afectación diferenciada. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia, las mujeres representan el 49.73% de las 8.347.566 víctimas del conflicto armado en Colombia. Es decir, 4.151.416 víctimas reconocidas. Entre los hechos que victimizan a las mujeres, se destaca que casi 4 millones de mujeres fueron desplazadas. 458.781 fueron víctimas de feminicidio. 191.784 fueron víctimas de amenaza. 77.100 de desaparición forzada. Además, 47.627 perdieron bienes muebles o inmuebles.
40.231 de ellas son víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos, y 17.350 han sido víctimas por violencia sexual. Hagamos una segunda pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero en este recuento por lo mejor de la agenda informativa en materia de género del 2018. Al regreso sabemos qué significa ser una persona cisgénero. Ya regresamos. Regresamos con ustedes en Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. ¿Sabías que una persona cisgénero es aquella que se identifica con su sexo biológico de nacimiento? Entre Lenguantes lo definimos. Vamos a ver qué es ser cisgénero. Según el glosario de términos de la diversidad sexual y género del movimiento comunicacional Rompiendo la Norma, el término cisgénero es un antónimo de transgénero y designa a la persona cuya identidad de género y rol de género coincide socialmente hablando con su sexo biológico. Se es cisgénero hombre si se está conforme con su condición biológica de varón, y se es cisgénero mujer si se está conforme con su condición biológica de hembra. En pocas palabras, una persona que viste, actúa y vive según estipulan las normas sociales preestablecidas. Durante este 2018, las elecciones de medio periodo en Estados Unidos dieron resultados históricos para la comunidad latina, musulmana y LGBTI. Un centenar de representantes de estos sectores llegarán al Congreso en enero. Entre ellas, Alexandria Ocasio-Cortez, primera socialista latina en la Cámara de Representantes. Recordemos detalles de esta batalla por la equidad. Sus 29 años la convierten en la congresista estadounidense más joven de la historia. Alexandria Ocasio-Cortez fue elegida con el 78% de los votos en las pasadas elecciones de medio periodo como representante del Distrito 14 de Nueva York. Por sus discursos en contra del status quo norteamericano y su expresa defensa a la identidad latina, la joven de origen puertorriqueño domina la escena política insurgente, principalmente por el apoyo de comunidades como el Bronx y Queens, donde los índices de pobreza y agresiones policiales son más altos. También los resultados electorales dieron como vencedora por el estado de Massachusetts a la congresista Ayanna Pressley, quien figura como la primera mujer negra en ese cargo. When it comes to women of color candidates, folks don't just talk about a glass ceiling. What they describe is a concrete one. But you know what breaks through concrete? Asimismo, Rashida Tlaib, de origen palestino, e Ilhan Omar, proveniente de Somalia, se convirtieron en las primeras musulmanas en lograr un escaño en la Cámara de Representantes. También lo hicieron Dec Halan y Sharik Davis como las primeras congresistas indígenas, Sharik Davis además abiertamente lesbiana. What was already the most diverse Congress that we've ever had is getting ready to be even more so come January. Fueron más de 420 candidaturas presentadas por los sectores de mujeres y LGBTI al Congreso norteamericano. De ellas, un centenar al menos consiguieron la victoria política, lo que representa el 25% de la representación de la Cámara. Número, aunque bajo en cálculos de paridad, significa una promesa frente al fortalecimiento en la intención de voto de jóvenes, minorías étnicas, LGBTI y sobre todo mujeres en los Estados Unidos. Continuamos con más información resaltante de este 2018. En la agenda cultural con perspectiva de género resaltó el aumento de mujeres que rompen los estereotipos y se hacen tatuadoras. En Shanghái, emporio de este arte corporal, cada vez son más quienes deciden llevarlos en su piel, a pesar de los prejuicios. Conozcamos a una de ellas.
Considerada recientemente como la meca del tatuaje, en Shanghái más del 60% de las personas que acuden a estudios de tatuaje son mujeres. El auge económico de China en estos años ha permitido que la independencia económica de la población femenina crezca, por lo que muchas de ellas destinan grandes cantidades de yuanes para pintar sus cuerpos. En un medio dominado por hombres, Zhuo Danting se consagró como una de las mejores artistas del gigante asiático. Solo diría que hace 15 años, cuando las personas veían a un hombre hacerse un tatuaje, la gente automáticamente decía que era un exconvicto. Pero si era una mujer tatuada, incluso hacen un trato más duro, la gente estaba bastante sorprendida. ¿Cómo puedes tener una familia más tarde? ¿Cómo puedes tener un trabajo? ¿Cómo tu familia te acepta? De repente te volvías un alienígena. Danting incursionó muy joven en el medio del tatuaje. En 2004 abre la tienda Wenji Fujin y se convierte en la primera mujer de China con su propio estudio. Este arte milenario, utilizado en un principio para marcar criminales o como símbolo de honor, estuvo relacionado entonces con la masculinidad, por lo que para la cultura asiática milenaria estaba mal visto que las mujeres llevaran tatuajes, pensamiento que hoy ha venido cambiando. En este momento es mucho mejor. Sí, ahora la gente ve que la mujer se ha tatuado. Eso es bueno. Eso significa que eres diferente. También te ves bien. En los últimos 3 años la cultura del tatuaje en China ha crecido y cada vez son más las mujeres que se desprenden de los estigmas y experimentan con el arte corporal, como símbolo de independencia, resistencia y autodeterminación sobre sus cuerpos. Y con esta nota cultural llegamos al final de esta emisión especial de Congénero, con lo más destacado en la agenda informativa en materia de género del 2018. Les recordamos que todos nuestros contenidos los pueden ubicar a través del portal web www.telesurtv.net. Por allí descárgalo y comparte. Les dejamos como siempre con música, esta vez el tema Semilla Universo del colectivo La Maraca. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Con el viento por el espacio abierto.